María Lostal 25. Al principio de llegar a la casa, mi hermano y yo compartíamos habitación, pero en poco tiempo aquella se convirtió en el saloncito y cada uno de nosotros tuvo su propio dormitorio. Para mí, la distancia al colegio no varió mucho, incluso estaba más cerca. Para mi hermano, por el contrario, y desgraciadamente, tampoco cambió. Seguía muy lejos. Muchas nuevas personas aparecieron en mi vida en aquel barrio, bueno, en mi vida y en la de todos nosotros, desde nuestros vecinos más cercanos en las puertas colindantes hasta los tenderos del barrio, pasando por amigas del colegio que vivían en edificios cercanos. Mi hermano, y de pasada yo también, hizo rápida amistad con un chico de su edad que vivía en el edificio 2 puertas a la izquierda, la puerta 7. Eduardo, Edu, era su nombre. Vivía con su madre y sus 2 hermanas, Marta y Eva. Su padre había sido militar y había fallecido hacía unos pocos años. Edu era todo un personaje, muy divertido, descarado, pero buena persona y leal amigo. Su familia también era encantadora. También se uniría a ellos otro vecino, un piso más arriba, llamado Álvaro. A través de Edu fuimos conociendo a otros chicos del barrio, Pedro Antonio, Tonono, que vivía 2 portales más allá del nuestro, Pedro Sanz, quien tenía con sus padres una zapatería 3 calles más allá, Félix, chaval guapetón y educado que venía de una familia que regentaba una empresa de limpiezas importante en Zaragoza y en la que años más tarde mi madre prestaría sus servicios. Pedro y Ángel, 2 hermanos vascos, nobles, fuertes y muy divertidos. Narvi, un chico extraño, alto y desangelado, pero bien aceptado por todos. En el entresuelo del edificio vivía una familia que eran los fontaneros del barrio, el señor Antonio, su mujer y sus 2 hijos, Antonio y José Luis, por quien yo estaba coladita, y aunque él entonces tenía 19 años y yo 11 o 12. Tenían un taller en la misma calle e hicieron bastante amistad con nosotros, hasta que algo oscuro ocurrió conmigo y el tal señor Antonio, que hizo que mi familia y yo pusiéramos fin a aquella historia. En aquella casa comenzó desgraciadamente el declive de mi padre por el alcohol. Encontró trabajo en un pub en Calatayud, un pueblo a unos 100 kilómetros de Zaragoza más o menos, y allí pasaba la semana volviendo los fines de esta a casa, donde casi siempre se cernía algún disgusto, discusión y algún que otro palo. Como mi padre había perdido la plaza en la banda municipal, como comenté antes, mi madre tuvo que buscar un trabajo para ayudar en casa. Comenzó antes de irnos de casa de mis abuelos, y fue en una empresa cercana que hacía batas de estar por casa, y mi madre, y yo muchas veces, iba a buscarlas a la fábrica y se llevaba un montón a casa para quitar hilos, repasar defectos y poner botones a veces. No era mucho, pero nos ayudaba. Recuerdo muchas tardes de caminar a casa con montones de esas batas en nuestros brazos y ayudar a mi madre a quitar hilos sueltos y lo que pudiera hacer. Nuevas amigas, nueva vida. En esa casa sucedieron muchas cosas que marcarían mi vida y la de mi hermano, algunas buenas, otras no tanto, algunas divertidas y otras llenas de lágrimas. Mientras vivíamos allí hice los mejores amigos que tendría para toda la vida. Fueron a la escuela conmigo y también vivieron en edificios o calles cercanas. Una de las primeras fue Pili. Vivía en el número 27 de nuestra calle, María Lostal, en Zaragoza. Nosotros vivíamos en el número 25. Pili sabía tocar la guitarra y me enseñó mis primeros acordes cuando fui a su casa. Todo empezó porque me encanta la música y siempre me ha gustado cantar. Las monjas del colegio me oyeron y decidieron que era perfecta para cantar en la misa que celebrábamos todos los miércoles en la iglesia del colegio. Me interesaba aprender a tocar la guitarra porque en Madrid mi padre compró uno de estos instrumentos y terminó en mis manos. Aprendí rápido con mi amiga y pronto pude acompañarme en muchas canciones y empecé a tocar y cantar en el coro de la iglesia. Era algo que disfrutaba y al mismo tiempo a veces me liberaba de algunas clases. Esa guitarra también me acompañaba en mi soledad y tristeza. Pasaba largos ratos en mi habitación cantando y probando nuevas melodías con los pocos acordes que había aprendido. Aunque ya se habían separado hacía al menos 5 o 6 años,
Los Beatles, un famoso e icónico grupo británico, captaron mi atención y fueron mi primera opción musical en la adolescencia. Los escuchaba en la radio, en un pequeño cassette que sonaba como una lata y en el que a veces intentaba grabar canciones de las emisoras de la época. Tengo que comentar que mi padre intentó dar clases de piano en casa, ya que tenía una licenciatura. No le fue bien, debido a su temperamento y perfeccionismo. También lo intentó conmigo, ya que el piano era un instrumento que me atraía y me habría encantado aprender a tocar. Pero, según mi padre, nunca lo lograría. La verdad es que me resultaba terriblemente difícil el solfeo y leer partituras, pero siempre he sido capaz de aprender una canción con solo escucharla una vez. Así que mi padre decidió abandonar su intento de convertirme en pianista, y a mí, sinceramente, no me importó demasiado. Hablando de pianos y pianistas, Adela, otra querida amiga del colegio, y yo nos entendimos enseguida. Por aquel entonces Adela estaba aprendiendo piano y ya tocaba de maravilla. No me extraña que haya sobrevivido hasta nuestros días como una pianista de concierto talentosa y prestigiosa. Tenía un piano en casa, claro. Vivía en la misma calle que mis abuelos, entre una estación de autobuses que conectaba Soria y Tarazona con Zaragoza y el Mercado París, donde mi madre y casi todos los vecinos íbamos a comprar. Todavía recuerdo los puestos donde comprábamos la comida y los nombres de muchos de los comerciantes: el señor Martín, de los embutidos, Rafael el pollero, los de las verduras, la pescadería de Ismael, los de la carnicería y otros puestos. Pero sin entrar en detalle sobre el mercado, seguiré hablando de mi amiga Adela. Una de las mejores maneras de pasar las tardes de sábado o domingo era ir a su casa. Ella tocaba el piano y yo cantaba, y ambas lo disfrutábamos muchísimo. Por aquel entonces proyectaron una película en televisión, todavía en blanco y negro, por supuesto, sobre la vida de Chopin, un maravilloso músico romántico polaco del siglo XIX. Me cautivó. Como mi padre era músico de conservatorio, mi madre cantante y mi abuelo también músico, las corcheas corrían por mis venas sin querer. Y a pesar de sus defectos y problemas personales, mi padre nos inculcó una gran educación sobre la historia de la música, las biografías de muchos compositores y sus mejores obras. Así que, después de aprender más sobre la vida de Frédéric Chopin a través del cine, me enamoré de una de sus piezas, Tristeza de amor, y decidí combinar mis talentos literarios y musicales para escribir la letra de una canción tan hermosa. Mi amiga Adela y yo nos imaginábamos que ella era Chopin al piano y yo una especie de diva del teatro. ¡Qué tiempos tan hermosos y con qué pocas cosas éramos felices!